A ver, repite. No. La convergencia entre dos personas. A ver, lo que he querido decir. Que te lo diga Bartolo, no, lo que he dicho. Dilo, Bartolo. La vibración No he dicho afín nada. o la correspondencia. Nada. ¿No? De Carolina, ¿no? Lo había oído, pero se me ha ido luego. O sea, lo tenía, pero se me ha ido. A ver, son 3 palabras y ninguno habéis quedado con ellas. Pues entonces, ¿cómo quieres aprender? Si son una frase de 3 palabras y no habéis quedado con 3 palabras. Yo me he quedado con la idea. No, perdona, las palabras eran 3, 4 palabras. 4 palabras y 4... Vibración estaba. Correspondencia, lo he dicho ahora Carolina también. La primera. He dicho convergencia porque era correspondencia. Energética y vibracional. Entre 2 personas. Juan, ¿me estás queriendo decir que tengo que aprender como cuando estudiaba, aprenderme las cosas tal y como... No, pero si son 3 palabras, lo que no puede dar lugar es a que tu mente te la desvirtúe nada más oírlas. Después que las dijera. Si no digerir es lo que tú, vamos a ver, de tu manera. No. Yo entiendo lo que tú has dicho, pero si son 3 palabras, pero inmediatamente hay que poder saberlas. Porque si no tu mente le das es demasiado inmediata a la actualización. Si no tu mente actualiza demasiado rápido, ¿sabes? Para aquello que te ha dicho otro, invalidarlo. No, invalidarlo, bueno, en este caso no era ese el caso. Pero eso tú no lo sabes, porque tu mente lo hace en automático. Entonces te lo retraduce inmediatamente. Hombre, si te estoy preguntando lo que me interesa la respuesta. Sí, pero no te has quedado con la respuesta, te has quedado con la interpretación de la respuesta. Si te interesa la respuesta es lo que yo digo, no lo que interprete tu mente. Y no es que lo tengas que aprender como escuela niña, es que te interesa una respuesta. La respuesta es la que oigas, no la que tu mente te diga. ¿O no? Después la reinterpretará. Pero la respuesta no es esa. Yo te he dicho, repíteme la respuesta. No que me deis tu interpretación. Bueno, pues entonces la respuesta mía ante eso que tú me has dicho es soy incapaz de quedarme con las palabras exactas que me has dicho. Cuando es una respuesta que te interesa. Sí. Perfecto. Pero la palabra exacta no la... Y eran 3. Te lo estoy diciendo, te lo estoy remarcando para que veas cómo tu mente, con qué rapidez y con qué inmediatez invalida una respuesta que te valía. La retraduce, no la invalida, la retraduce. Pero eso es invalidarla, porque la respuesta auténtica es la que te he dado. Pero bueno, Juan, vamos a ver. Después la retraduce, después la reinterpreta. Pero como mínimo esa fracción de segundo tendría que haberte quedado solo la respuesta en su pureza, no en la interpretación. Pero tú sabes perfectamente que cada palabra, sobre todo en castellano, en otros idiomas también, pero bueno, cada palabra tiene sinónimos. Pero si tú quieres una respuesta, no quieres un sinónimo. La respuesta es la que has recibido. 3 palabras. 3. Con una palabra, 4. Tú una palabra la utilizas. Después lo usas. Te estoy diciendo, después usas lo que quieres. Después la reinterpretas. Le das sinónimo, le das antinomio, le das lo que tú quieras. Pero lo que es la respuesta que tú querías no era la que tu mente te ha interpretado. Por eso yo corta y concisa, para que llegue. Y lo únicamente que quiero que veas es cómo la mente, primero, reinterpreta, y segundo, no reinterpreta solo, sino que actualiza, hace un update a su esquema mental, ¿sabes? Y olvida en el instante. Y segundo, cómo cuando te confrontan con eso, justifica que tu mente lo que ha hecho está bien, cuando tú lo que buscabas era una respuesta con certeza y con pureza. Te justificas que no tiene que ser pura, que por qué tienes que acordarte a los 2 segundos de 3 palabras si las has interpretado ya. La inmediatez de ese pensamiento, ese espacio que tendrías que haber dejado entre la memoria de la pureza y la interpretación, o el sinónimo, lo que tú quieras, o la update, es importante tenerlo en cuenta.
Porque es lo que nos están haciendo con las emociones, los sentimientos y la percepción de los órganos sensoriales de nuestro cuerpo. Esa es la contaminación, esa inmediatez del update. Y lo otro me olvido. Eso es importantísimo. No quiero decir que te acuerdes de todo, que tengas todo en la memoria, que tengas que memorizar todo, pero esto parece ser que me has dicho que era importante, concreto. Y entonces te lo he dado concreto en 3 palabras y 4 preposiciones, o lo que sea. Rápido, fácil y memorizable. Y sin embargo, tu mente no te ha dejado. No solo la tuya, la del otro tampoco. No me ha dejado porque no estoy en la memorización de lo que se dice en ese momento, esa frase de 3 palabras, sino en comprender el significado de la frase. Porque para mí es más fácil quedarme con el significado que no con las palabras. Eso es lo que hace la mente, eso se llama traducción, transcripción, interpretación. Eso es lo que está habitual la mente a hacer con los sentidos. No se queda con la sensación pura, directamente lo que llega, sino que, como tú bien dices, la adapta, la interpreta y la pone en función de su código, de su entendimiento, de su comprensión. Así es sencillo lo que quiero que veas. Ni es bueno ni es malo, cuidado, esto claro, aquí no se está haciendo alguien juicio de valor. me estaba preguntando, ¿y? Eso ni es bueno ni es malo, eso es lo que es. Eso es lo que único que estoy dando es los mecanismos de inmediatez en update que hace la mente. Para que nada le descuadre de los códigos que tiene adquiridos de funcionamiento. Y cómo lo justifica a su vez. Porque es por comprensión. No por memorización. Yo la memoria a lo mejor la tengo saturada. Yo no vine a poder estar así aquí. Porque la memoria la tengo saturada. Claro, ya no quieres más memorizar más. Ya lo que quieres hacer es que lo que te llegue, ¿sabes? Hasta lo que tienes. Sí, claro. Pues para que yo haga esfuerzo de memoria, lo que me llegue lo adapto a lo que tengo y así me ahorro todo el movimiento del esfuerzo químico que hay que hacer y neuronal para meter nueva información cuando ya a mi edad ya tengo saturado mi disco duro. Bueno. No sé, la información nueva sí. No, la adaptas. No la absorbes. Pues no te has quedado con las palabras. No absorbo las nuevas palabras. No, sí las tienes, pero no te quedas en ese esquema. Entiendo las palabras, pero efectivamente no son las palabras que yo uso. Claro, claro, por eso sería nuevo. Sería un acto de memoria. Coger la... Pero como uso de la palabra. Claro, como uso de la palabra. La palabra para mí en este caso es un objeto. Pero la comprensión, pero todo, la comprensión es otra cosa. es lo mismo. La comprensión es una traducción del objeto. Porque tú con esa misma frase, o sea, quiero decir, lo que tú has querido, lo que tú, en este caso tú, has querido decir con esa frase que he utilizado esas 3 o 4 palabras, el mismo significado vas a dar con la utilización de palabras diferentes. ¿O no? Que son sinónimas de eso. O no. Pero yo creo que no es lo mismo. O no. Sí. O no. Tú lo has adaptado a ti. Entonces creo que lo nuevo es... Por eso se llama sinónimo. Lo No nuevo en la persona, en este caso en mí, es el contenido. Porque hay contenido... Yo estoy mejor acostumbrado a un contenido, ¿no? Por ejemplo, en simpatía. Yo tenía una idea de simpatía. Esa es mi idea. Utilice la palabra que utilice para expresarlo. No es lo mismo. No. Es que eso es lo que hace tu mente. Te invalida la palabra en sí. Te está invalidando un concepto para quedarse con los que ya tienes. Sí es importante la palabra que se use. Porque una palabra tiene una conceptualización, una interpretación, y más afín en la palabra a la comprensión, Ya lo sé. más cerca está del entendimiento entre las personas. Porque la palabra, el conocimiento de la palabra y el conocimiento de la interpretación solamente vale, ¿sabes?, para relacionarnos entre personas, entre seres humanos. No vale para interpretarnos nosotros mismos, y ese es nuestro error. Usamos lo que es para las personas para interpretarnos a nuestro ser, y ese es nuestro gran error existencial. Entonces, ahora la pregunta que me viene, entonces, ¿cómo yo ahora cambio esa forma? Porque claro,
Si no, no tienes que cambiar nada, únicamente tienes que ampliar tu horizonte. Si no tienes que cambiar, ¿ves? La mente tiene miedo al cambio. No es por miedo. ¿Vale? Por lo que sea, por precaución, por seguridad, no es por ahí, no es por ahí. No. No es por ahí, es porque... Claro, mi forma es la que te estoy... La que es la que es. La que te estoy Y si la cambias, ¿qué pasa? No es Y porque si la amplías, ¿qué cambie, pasa? yo no... Tú fíjate lo que ha pasado, que han sido 3 palabras y yo no me he quedado con las 3 palabras. Pero no por miedo a cambiar no tiene nada que ver por miedo a eso que estabas comentando, sino porque no tengo la costumbre de quedarme con las palabras. Que no, con las palabras que no son habituales en mi lenguaje. en tu contexto. Sí, no, en tu lenguaje. En mi utilización del lenguaje, ¿no? Pues el diccionario está lleno de palabras, yo no las uso todas. Entonces, claro, Es algo que justifica, pum, pum. A la vez justificación. Sigue. Bueno, sí. Vale. Pero lo que voy es que como no me quedo con las palabras que tú utilizas o que otra persona utiliza, me refiero al otro, claro, ¿qué pasa? Que yo, como tú dices, readapto lo que se ha dicho con lo que yo he entendido, pero al lenguaje que yo normalmente utilizo. Normal. Vale, que eso es lo que hace la mente. Claro, que serían los sinónimos. Utilizaría sinónimos para decir lo mismo parecido. Entonces, claro, la pregunta que me está viniendo, porque te he entendido lo que me estás queriendo decir, es que ahora cómo hago para hacer ese cambio, porque claro, cambio en el sentido de... ¿Por qué cambio? ¿No te das cuenta que la mente te dice... Pero no te estoy diciendo que cambies. No, lo digo yo. Vale, es que tu mente te dice cambio. Cuando la mente oye cambio... Se pone en alerta. Perfecto. Por las razones que sean, vale. Investígalas, porque es importante saberlo. Sí. ¿Por qué mi mente se pone en alerta cuando digo la palabra cambio? Eso es importantísimo. ¿Por qué mi mente se pone en alerta cuando digo la palabra cambio? Sí, que a lo mejor es incluso favorecedor para la propia mente el tener un proceso de esa índole. Porque yo no le llamo cambio por lo que le produce a la mente, por la alerta, la precaución y la salvaguarda que la mente tiene cuando le dicen la palabra cambio. ¿Me comprende? Yo le digo amplía. Mente amplía. Y la palabra ampliación a la mente le gusta. Entonces yo te digo amplía. Que a lo mejor es sinónimo de cambio. O no. Pero amplíate. Sé capaz de oír del otro lo que dice en su concepto del otro, escucharlo y darte un espacio antes de interpretarlo. Darte un espacio antes de hacer un update. No dejes que sea tan inmediato, que es lo que habitualmente hay que hacer, lo que la gente normalmente hace y se hace. Y esa es la automatización del lenguaje. Pero de esa manera lo que vas a conocer es más a ti y más al otro. Por eso es conveniente cuando te hablen, sobre todo en preguntas concretas que te interesan, que tenga una respuesta suficientemente corta, quedarte en la memoria superficial con la respuesta. Y te digo memoria superficial porque la memoria superficial inmediatamente le hace el update y ya la profundiza como algo propio. Ese es un trabajo iniciático muy interesante, sobre todo para abrirte el espacio. A mí en este momento. Para abrir ese espacio, amplía, abre ese espacio de escuchar al otro, a ver qué dice el otro y ser capaz de quedarte, sintetizar en tu mente sin que tu código interfiera. El lenguaje como mecanismo limitador cuando hay cambio, ¿vale? O amplificador cuando hay ampliación. Eso no es otra cosa. El uso del lenguaje iniciático. ¿Has opinado? Date cuenta cómo ha justificado, cómo es. Es que quiero que veas cómo la mente funciona. Bueno, yo me di cuenta que esta respiración es porque ahora que esfuerzo.
¿Ves? Porque eso que es comodidad. Eso es la comodidad de la mente, que ya está adaptada, que ya tiene una edad, que ya tiene un archivo, que ya tiene ahí unos soportes hechos, y ahora tenés que ponerme a limpiar, y tenés que ponerme a aclarar, y tenés que ponerme a clarificar esto que lo tengo yo tan fácil, tan cómodo, joder, con los años que me ha costado automatizarme, tenés que ponerme a ser consciente de mí misma, ser más feliz, automatizado. Ese es el juego de salud.